Gloria damos a Dios. Él es bueno, siempre bueno y digno de alabanza. Padre, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de tener ese encuentro contigo y con tu mensaje de poder. Disponemos todo nuestro ser para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Háblanos, instrúyenos por medio de tu Espíritu y queremos responder, Señor, siendo hacedores de ese mensaje. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, que esta palabra sea de edificación para las vidas y exaltación a tu nombre. Amén. Y amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 21. Si tiene ahí su Biblia a mano, por favor, ubique ese capítulo que va a ser nuestro texto base para hoy. Aquellos que son detallistas habrán notado que hemos llevado una pequeña secuencia estas últimas semanas, una pequeña serie que he estado compartiendo que tiene que ver con lecciones, grandes lecciones del Señor Jesús para la vida de la iglesia, para la vida del creyente. Hablamos de esa lección del amor sincero que tenía que ver con la clase de adoración y de entrega que el Señor busca de su pueblo. Hablamos de aquella mujer que derramó el perfume. Hablamos también en la segunda ocasión de esa lección en cuanto a los perdidos, porque Dios no solamente está buscando adoradores en espíritu y verdad, gracias, sino que también tiene una demanda para nosotros, un mandato y un anhelo de que lleguemos a aquellos que están extraviados, perdidos, para que sean reconciliados con Dios. Hoy vamos a observar a través de este texto de Mateo, con la misma dinámica que hemos venido manejando, un par de parábolas que el Señor Jesús comparte. Y quiero iniciar leyendo el texto como tal. Mateo capítulo 21, vamos a empezar en el versículo 28. Y dice así la palabra del Señor: parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta Jesús. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Vino y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerlo. Los labradores malvados. Oíd otra parábola, también dijo Jesús. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña
viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por trofeo. Interesante, como siempre, las parábolas, la manera en que el Señor transmite enseñanzas a través de ejemplos cotidianos de la vida común de las personas, de la sociedad, comparaciones que Él hace, a veces contrastes también que hace. Y por medio de este recurso, después de haber leído estas dos parábolas, me parece muy claro, como siempre lo digo, que observemos el contexto en que estas parábolas fueron dadas. Así que rápidamente permítame hacer un resumen de ese contexto. Si observamos todo el capítulo 21 en su totalidad, podemos darnos cuenta que desde el inicio hay una clara dirección. ¿Cuál es el asunto o tema principal de este capítulo 21? La autoridad de Jesús. Eso queda muy claro en este capítulo. La autoridad de Jesús. Los versos 21, desde el 1 al 11, nos narran la entrada triunfal que tiene Jesús en Jerusalén. Así se le llama porque ocurre que cuando Jesús llega, su fama ha corrido, su popularidad, ¿verdad? Como mensajero, como profeta, como sanador. Y entonces el pueblo lo recibe con júbilo. Y hacen toda una recepción, recuerdan, con aquellas palmas, aquellas plantas y todo esto, y proclamando a gran voz, ¿verdad? Dice el verso 9 que gritaban la frase: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El 21:15 cuenta que los líderes religiosos de esa época se indignaron cuando oyen lo que le estaban diciendo a Jesús, que el recibimiento que le hacían. ¿Por qué? Porque estos líderes no consideraban que Jesús tuviese esa autoridad como profeta, ni como enviado de Dios, ni como Mesías prometido, mucho menos. Para ellos Jesús no era digno de ese reconocimiento. O sea, estaban cuestionando la autoridad de Jesús como Señor y como Salvador prometido. De hecho, la palabra Hosana es una expresión de súplica y de alabanza, que significa o que se traduce literalmente de su idioma como sálvanos ahora. Es una expresión de: ha llegado aquel que trae salvación. Ha llegado nuestro Salvador, y es una expresión de júbilo, de esperanza y al mismo tiempo de gratitud y de exaltación. Los versos del 18 al 22 nos describen cómo se da una situación en que Jesús maldice una higuera también. ¿Y qué pasa? Que los discípulos se maravillan porque esa higuera se secó. Y Jesús le habla con autoridad a esa planta y se seca. Luego los versos 23 al 27 directamente hasta lo titula la Reina Valera 60, la autoridad de Jesús. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, titulan la autoridad de Jesús puesta en duda.
Y es otra vez estos líderes religiosos cuestionando con qué autoridad, con qué poder Jesús predica, enseña, sana, hace todas las maravillas que hace. Así que es muy claro, hermanos, que el contexto de estas dos parábolas que leímos en los versos 28 en adelante es una respuesta al cuestionamiento de la autoridad de nuestro Maestro. Y quiero que observemos y recibamos esa gran lección respecto a la autoridad y a la obediencia. Así he titulado este mensaje, una lección sobre autoridad y obediencia. ¿Cuál es esa lección? Número 1, volvamos al verso 28, Mateo 21, 28. Jesús responde a los cuestionamientos de su autoridad con estas dos parábolas. Y en la primera nos presenta la situación donde un hombre tiene dos hijos, le dice al primero: hijo, quiero que vayas a trabajar en mi viña. ¿Y qué pasa con ese hijo? No quiero, dijo. No tengo ganas, ahorita no me interesa, no quiero ir. Pero ese hijo que dijo no quiero ir, un ratito después se queda pensando y dice: ¿cómo no voy yo a hacerle caso a papá? ¿Cómo yo voy a rebelarme contra mi padre? No, mejor voy. Y dice que aunque primero dijo no quiero, fue. Y el segundo hijo, en cambio, es aquel que dice que cuando su padre le dice lo mismo, dice: sí, señor, yo voy. Pero ¿qué pasa con ese que dijo yo voy? Que no fue. Se quedó en puro bla, bla, bla. Pura promesa, ¿verdad? Lo primero que quiero que observemos en torno a la autoridad y la obediencia, ¿qué nos enseña nuestro Maestro? Número 1, que la autoridad de Dios demanda obediencia. Para los que les gusta anotar, ¿qué aprendemos? ¿Qué lección nos dan estas parábolas? Número 1, que la autoridad de Dios demanda obediencia. Dios tiene toda autoridad, nuestro Señor tiene toda autoridad para mandarnos lo que Él quiera, y ante esa autoridad no podemos hacer otra cosa más que obedecer. Dios manda. Y punto. Él tiene la autoridad. Y la autoridad de Dios demanda obediencia. Cuando uno reconoce la autoridad de alguien, hermanos, uno expresa ese reconocimiento ¿cómo? Con obediencia. Así es. Con obediencia. ¿Les pasó alguna vez que le pidieron a alguien o algún amigo cuando estaba uno pequeño, verdad? Que uno le pedía algo a alguien y bueno, a veces también incluso ahora que uno está grande. ¿Les pasó que alguna vez le contestaron: usted no me manda? Haga eso. Usted no me manda. Usted no es mi papá. Le decían los chiquillos a veces, ¿verdad? Uno estaba. Cuando uno reconoce la autoridad, uno expresa obediencia. Obediencia. La Escritura dice, Mateo capítulo 28, ese texto que se conoce como la gran comisión que Jesucristo da a su pueblo. Antes de ascender a los cielos, Él comisiona a la iglesia. Y en el verso 18 de Mateo 28, declara toda autoridad o toda potestad. Antes de dar la gran comisión, Jesús deja algo muy claro. Voy a darles un mandato, pero primero entiendan, se los doy con autoridad. Yo tengo toda autoridad. Mateo 28, 18. Jesús se acercó diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Dios demanda obediencia porque Él es máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado.
Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, antes de comisionarlos, Jesús deja algo muy claro. Les demando esto porque yo soy la autoridad sobre sus vidas. Toda potestad, toda autoridad, dijo Jesús. La pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros esto? ¿Estamos respondiendo a esa autoridad que Dios demanda como obediencia? ¿Estamos reconociendo esa autoridad de Dios en nuestras vidas, haciendo lo que Él nos pide? ¿O estamos pareciéndonos a ese hijo que cuando Dios habló, cuando el padre de la parábola habló y le dijo, quiero que vayas a trabajar a la viña, dijo, no quiero? Después fue. O somos como aquel que todo bocón dice, sí, claro, yo voy, cuente conmigo, y luego no hace nada. En el Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 15, se narra una situación muy interesante. En la cual el profeta Samuel es utilizado por Dios para exhortar y reprender no solamente al pueblo de Israel, sino también en ese momento directamente al rey. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden muy clara y le había dicho a Israel y al rey Saúl, quiero que hagan esto, y cuando ustedes conquisten este pueblo, no se dejen nada de ellos, ¿verdad? Todo eso no me interesa, desháganse de todo eso es pagano, es contaminado, no me agrada. Y entonces Saúl y también el pueblo, como aquel hijo, dicen, sí, así lo haremos, Señor. Pero terminan haciendo lo contrario. Con calma, después en su casa lea todo ese capítulo 15 para que vea ese contexto, pero yo estoy resumiendo rápidamente. Lo que quiero llegar es al verso 22, 15-22 de 1 Samuel, porque dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl creía que con hacer unos cuantos holocaustos a su manera iba a agradar a Dios. Eso se llama religiosidad. Cuando Dios demanda algo y no lo obedecemos completamente como Dios lo dijo, eso es religiosidad. Y resulta ser que Dios ahí le menciona por medio del profeta, me parece a mí, dos palabras clave muy importantes. Dice que Dios quiere o le parece mejor que cualquier sacrificio que pueda hacerse el obedecer y el prestar atención. ¿Cuántas veces Dios habla? ¿Cuántas veces Dios en su autoridad nos pide hacer algo? Demanda a las personas. Y las personas ni obedecen o obedecen a medias porque no prestaron atención a lo que Dios pidió. Dios igual a nosotros en el presente nos demanda esa clase de obediencia. Esa obediencia que reconoce la autoridad de Dios y obedece con prontitud. Que presta atención a los detalles. Así debemos responder a Dios si es que realmente estamos sujetos a su autoridad y queremos agradarle. Comúnmente utilizamos la frase, usted necesita reconocer, aceptar a Cristo Jesús como su ¿qué? Su Señor y su Salvador. Como Salvador no hay mucho problema en reconocerlo.
Porque las personas quieren ser salvas, quieren ser liberadas, quieren ser ayudadas y bendecidas. Pero reconocerle como Señor es reconocer su autoridad y es estar dispuesto a renunciar a nuestra propia voluntad para vivir a la manera de Dios. Y eso no le gusta a la gente. No le gustan las personas. El ser humano tiene esa tendencia a querer ser su propio Dios, su propio Señor. Hacer las cosas como yo quiero, como me da la gana. Entonces, lo primero que podemos aprender de estas parábolas es que la autoridad de Dios demanda ¿qué cosa? Obediencia. Si no hay obediencia, entonces no hay reconocimiento de esa autoridad. Simplemente no hay. En segundo lugar, vuelvo a leer Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero le dijo, id, ve, voy a trabajar en mi viña. Él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Qué hace la pregunta? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuál de los 2 hizo lo correcto? Dice Jesús. Porque lo segundo que quiero mencionar es que la autoridad de Dios demanda obediencia, pero demanda obediencia más allá de las palabras. La autoridad de Dios demanda obediencia más allá de las palabras. De nada vale ser como ese hijo que dice, sí Señor, yo voy, claro Dios, yo lo hago, sí recibo esa palabra, sí Señor, me arrepiento, sí Señor, te hago caso, pero de boca no pasa. No hay acción, no hay cambio, no hay respuesta en los actos de su vida. La autoridad de Dios demanda obediencia, pero la autoridad de Dios demanda obediencia más allá de las palabras. El primer hijo de momento dijo no quiero, pero luego fue en razón y dijo no, tengo que someterme a esa autoridad. Pero el segundo entró en aprietos. ¿Por qué? Porque dijo yo voy. Nunca fue. ¿Cuántas veces Dios en su autoridad entonces demanda algo de nuestra parte y decimos sí, yo lo haré? ¿Y cuántas veces cumplimos esa promesa haciendo realmente lo que nos pide? ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Él sigue hablando a nuestra vida? ¿Cuántos creen que hay que responder con acciones de obediencia a esa voz de Dios? El Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, hermano, debemos ser personas verdaderas. Y una definición de verdad que me gusta mucho es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es verdad. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, tiene que ser una persona verdadera, que lo que dice lo hace. Una vez escuché una ilustración de que había una congregación muy grande y en medio del culto había un pasadizo así grande y entró atrás una señora con 4 chiquitos y un montón de maletas y caminaron por el centro y todo el mundo extrañado y llegaron hasta el púlpito y dijeron, papi, venimos a vivir aquí porque usted aquí es una cosa y en la casa es otra. Porque hay gente, hermanos, que no es de verdad. Que dicen, pero no hacen. El dicho popular dice, predica lo que vives, vive lo que predicas. Y la autoridad de Dios demanda una obediencia más allá de las palabras. ¿Está de acuerdo conmigo? Lamentablemente el tema de autoridad y obediencia, muchos lo viven en una pura palabrería.
Hay otra parábola que el Señor cuenta que pone el ejemplo, un ejemplo grotesco. Usted lo recordará de que Él dice, no es bueno darle las perlas a los cerdos. Yo digo, qué duro eso. Pero es que a veces gastamos a mí. O a veces Dios, aún con toda su autoridad, hermanos, es ignorado por las personas. Y habla el Señor y hace un llamado a las vidas. Y la gente dice, sí, yo te obedezco, claro que sí, Señor. Y no lo hace. Todo quedó en palabras. Dice Lucas 6:46, directamente el reclamo de Jesús es, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Deja de decirme mejor Señor, deja de venir a mí supuestamente reconociendo mi autoridad si cuando te mando algo no lo obedeces. Eso es lo que está diciendo el maestro. Pura palabrería. De hecho, existe un principio extraído de la palabra que todo padre cristiano, toda madre, debe de conocer. Posiblemente usted lo ha escuchado, que dice, toda obediencia retardada se convierte en desobediencia. Toda obediencia retardada se convierte en desobediencia. Hijo, vaya a lavar los platos. Voy, como el teléfono, 10 minutos después, ya lavó los platos. Voy, media hora después, lavó los platos. Voy. Eso es igual que desobediencia. Cuando hay un reconocimiento de la autoridad, se obedece con prontitud. Más allá de las palabras. Se ve chistoso, hermanos, pero en la vida real, a veces las personas están así. Te mandé a renunciar a esa práctica pecaminosa. Voy. Te mandé a humillarte y a pedir perdón a aquella persona que ofendiste. Voy. Te mandé a dejar de poner tu confianza en otras cosas que no soy yo. Voy, Señor, porque ya viene la panameña. Voy a apuntar el número tal. Es que, hermanos, cuando Dios habla claro. Dios no nos confunde. Y a veces somos como esos niños que estamos, voy. Nunca fuimos. Por eso es que dice la Escritura en Santiago capítulo 1, verso 22, que el llamado al verdadero creyente es ser un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo. Y hay gente que oye la palabra, recibe la palabra, y usted los ve, amén, y muy efusivos ahí, pero no la aplican. Se quedó todo en boca, pura palabra para afuera. Mi hermano Jerry, por favor, proyécteme Proverbios 28:9. Observen, hermanos, cuán fuerte, cuán directo, cuán puntual es el mensaje de este verso. Proverbios 28:9. Vamos a observar aquí en Reina Valera 60 y yo voy a leerles también la traducción que hace la Nueva Versión Internacional. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuche esta traducción. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su ley. Ay, directo.
Qué claro y qué serio es eso. Dios aborrece, en pocas palabras, las oraciones de los desobedientes porque son pura palabrería. Bla, bla, bla. Eso dice que Dios lo aborrece. Y la palabra aborrecer es un término muy fuerte, hermanos. Que la etimología de esa palabra es la idea así de terrible, de fea, de probar algo que nos haga vomitar. Cuando usted vea esa palabra, aborrecer, que Dios aborrece algo, es eso. Significa que le causa vómito. Las oraciones de los desobedientes, Dios las aborrece. Lamentablemente, entonces, muchas personas no ponen en práctica lo que dicen delante de los mandatos de Dios. Discúlpenme la expresión, hermanos, pero ser desobediente a la voluntad del Señor es lo más estúpido que uno pueda hacer en la vida. Discúlpenme la expresión. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo, ¿por qué Dios nos demanda obediencia? ¿Por qué es caprichoso? ¿Por qué es orgulloso? ¿Por qué es tirano? No. Porque quiere bendecirnos. ¿Por qué Dios a veces nos confronta y nos habla fuerte y nos demanda un arrepentimiento o una corrección? ¿Por qué quiere bendecirnos? Porque Dios a veces nos pide que le sirvamos en algo o que respondamos a algún llamado. Porque somos los primeros bendecidos al hacerlo. Somos los más beneficiados, hermanos. La obediencia es para nuestro bien. ¿Cuánto lo pueden decir así fuerte? La obediencia a Dios es para nuestro bien. Eso está claro, hermanos. Desde el inicio, con Adán y Eva, quedó más que demostrado. La obediencia a Dios es para nuestro bien. Pero lamentablemente muchos endurecen, cierran el corazón, tapan su oído. Pero hacen promesas. Sobre todo, ¿verdad? En estas transiciones de fin de año y comienzo de año, la gente hace promesas a algo. Hay mucho emocionalismo muchas veces. Pero qué lindo es cuando Dios habla y nosotros decimos, pero cumplimos y hacemos inmediato, porque es Dios quien lo pide. Por eso es que Jesús fue tan claro, hermanos. Y Él dijo que para ser un verdadero discípulo suyo, ¿qué había que hacer? Tomar la cruz cada día. ¿Qué significa eso? Que hay que morir todos los días a nuestra voluntad, a nuestro yo, a nuestros deseos. Decir, yo no vivo para mí ni a mi manera. Yo decido vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el señorío de Cristo. Tú mandas, lo que tú digas lo hago. Me guste o no me guste, porque a veces no nos gusta lo que Dios pide. Y aquí, hermanos, viene algo muy serio. Número 1, dijimos, la autoridad de Dios demanda ¿qué cosa? Obediencia. Número 2, la autoridad de Dios demanda obediencia más allá de las palabras. Más allá de las palabras. A mí me han dicho algunas personas, pastor, este año es el año, usted me va a ver ahí, en enero voy a estar ahí en la iglesia, este año yo voy a estar congregándome con ustedes. No me lo prometa a mí. Si usted siente que Dios le está llamando a buscar de Él, acercarse a alguna congregación, alimentarse de la palabra, hágalo en obediencia a Dios, no me lo prometa a mí. Y algunas veces algunos tienen hasta el descaro de decirle por qué hasta enero. Un día me dijo un muchacho, cuando pase Palmares, cuando pase Zapote, cuando pase el verano toriano, ahora hermano llega julio y todavía están dando todos, ¿cuándo van a ir? Salado el celo pierde. A mí me hace gracia porque uno como padre
tiene una satisfacción tan grande de sus hijos, ¿verdad que sí? Así es. Y en el amor que uno les tiene, pasa por alto a veces las cosas negativas. Decía un amigo, el incapaz de la mamá. Así vemos a veces a nuestros hijos. Y uno a veces ve chiquillos en la calle, en un centro comercial, en alguna fila, con aquellos berrinches y malacrianzas. Y uno dice, el mío no hace eso. Ya yo lo hubiera castigado, ya yo esto. Qué feo que se ve la desobediencia, ¿verdad que sí? Qué fácil que es verla en los demás. Pero aquí lo más importante es mirar hacia nosotros mismos y hacernos la pregunta: ¿soy realmente ese hijo obediente? ¿Estoy atento a la voz del Padre Celestial? Y respondo más allá de las palabras a lo que Él me pide. Esto es muy importante, hermanos, porque en tercer lugar, Jesús ahí mismo en este capítulo 21 dedica los versos 33 en adelante la escritura a narrarnos que Jesús cuenta una segunda parábola donde las cosas se ponen más serias, más espesas todavía. Si hasta aquí uno dice la autoridad no es jugando, la obediencia hay que tomársela en serio, con esta otra parábola Jesús todavía deja aún más en claro algo que no podemos pasar por alto. Tercer lugar, uno, dijimos, la autoridad de Dios demanda obediencia. Dos, la autoridad de Dios demanda obediencia más allá de las palabras. Y tres, la autoridad de Dios demanda castigo y juicio sobre los desobedientes. Castigo y juicio. ¿Cómo nos duele tener algún castigo, alguna reprensión a nuestros hijos? Pero esa es la característica de que los amamos. Es la evidencia de que los amamos. Cuando usted no le estorba a sus hijos, no los corrige, en realidad no les está amando, les está haciendo un daño. Los está perjudicando. Pero aquí, en esta parábola, estamos hablando de un punto extremo donde la persona ya tomó una decisión. No le interesa obedecer la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué le pasa a esas personas que reinciden en esa desobediencia y que dicen no quiero obedecer? No, no y no, como niño malcriado. Castigo, juicio de Dios sobre los desobedientes. En esta segunda parábola el Padre envía a sus siervos a unos labradores que estaban a cargo, ¿verdad?, de su terreno, y que deberían estos labradores que le envía recoger ya los frutos. ¿Qué hacen con esos labradores? El verso 34 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos uno a uno, golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Luego dice el verso 34 en adelante, sí, que entonces, ¿qué hace? Envía un segundo grupo más grande, ¿verdad? Si probemos ahora, voy a enviar otros más grandes, aquí otro grupo más grande. Esta vez no creo que no los reciban y que le den los frutos. Hacen exactamente lo mismo. Los golpean, los matan. Y finalmente, dice el verso 37, les envió a su propio hijo. Y ojo, que dice, lo envió pensando, ok, mataron a mis empleados, pero a mi hijo lo van a respetar. ¿Qué dice la parábola que hacen con ese hijo? Tomándolo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Cuántas veces Dios envía sus mensajeros? ¿Cuántas veces Dios una y otra vez habla a las personas? Predicaciones, mensajes, testimonios, situaciones de la vida real. Por todo lado Dios hablando a esa persona para que obedezca, para que cambie su accionar. ¿Cuántas veces rechazan la autoridad de Dios?
Si ese es tu caso, yo pregunto hoy, ¿qué más tiene que hacer el Señor contigo? ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para que entres en razón y le obedezcas? Ustedes que están viendo también allí en el video, hasta donde llegue este mensaje, ¿qué más tiene que hacer Dios para que entres en razón y reconozcas que estás mal, que no puedes seguir desobedeciendo a la voluntad de Dios porque te está arruinando, te está destruyendo? La desobediencia destruye, arruina y desata la ira de Dios, el juicio, el castigo de Dios. La desobediencia siempre trae consecuencias. Dios habla con claridad, hermano. Y cuando Dios habla con claridad y sabemos que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer no es la voluntad de Dios y seguimos en lo mismo, ¿sabe cómo se llama eso? Rebeldía. Y la rebeldía desata la ira de Dios, el juicio sobre las personas. Recuerda lo que dice Hebreos 10:31. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si usted cree que las consecuencias que ha obtenido por sus malas decisiones y por su rebeldía han sido complicadas, eso no se compara en nada con lo complicado y terrible que es caer en las manos de Dios cuando Él está determinado a traer castigo y juicio. La buena noticia es que Dios siempre hará todo lo necesario para bendecirnos, para atraer nuestra atención, para que entremos en razón, para que obedezcamos, para que cambiemos de dirección. Pero hermanos, personas que nos escuchan, aunque la misericordia de Dios es grande, su justicia también prevalece. Y llega el momento en que la reprensión de Dios se manifiesta. No se puede escapar a la mirada de Dios. La gente cree que puede escaparse a la mirada de Dios. Se la juegan. No, sé que esto está mal, esto no lo tengo que hacer, pero no me ha pasado nada. Y creen que pueden seguir en lo mismo. Se te va a acabar tarde que temprano eso. Hasta ahora no te ha pasado nada por pura misericordia. Pero si seguimos en rebeldía, comemos las consecuencias de esa rebelión. Siempre me ha hecho mucha gracia, bueno, gracia no, sino la forma en que lo dice, que lo expresa al final de Proverbios, en Proverbios 30, el versículo 33, dice, ciertamente, Proverbios 30:33, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio, o sea, con fuerza se suena las narices, sacará sangre. Y hay gente que cree que puede jugar con Dios sin tener consecuencias. Es como el ladrón que hasta se arrodilla antes de ir a asaltar y dice, que no me agarre la policía hoy. Entonces no lo agarraron y dicen, oh, bien, qué bonito. No, tarde que temprano se acaba eso. Y cuando Dios ha hablado una y otra vez y hay rebelión en el corazón, hermanos, ahí viene el castigo. Se manifiesta el juicio de Dios. Todo tiene su límite. Con Dios no se juega. Decía una canción de hace muchos años, puede ser fatal. No es Él quien se aleja, eres tú quien te va hacia Él. Claro que es fatal caer en manos de un Dios vivo. Observe por favor Hebreos capítulo 10. Ya voy finalizando. Versículo 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27.
Y es que Dios habla tan claro, hermanos. Cuando Dios habla no hay confusión, pero a veces la dureza del corazón hace que no se reciba ese mensaje. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no más. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando voluntariamente las personas se plantan en su rebeldía, en su desobediencia y dicen, sé que Dios quiere que haga esto, que viva de esta forma, pero no quiero hacerlo. Ya no va a volver el Señor a morir en la cruz porque su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. ¿Qué es lo que aguarda? Una horrenda expectación de juicio. Como decía uno antes cuando estaba chiquillo, estaba jugando una mejenga y alguien se golpeaba y se caía, ¿vale? Si va a jugar se aguanta. Más de uno ocupa escuchar eso hoy. Si vas a jugar con el pecado, aténgase, aguántese a las consecuencias. La misericordia de Dios está al alcance. Este sermón puede ser una manifestación de esa misericordia para tu vida, para nuestra vida. Yo estoy convencido de que no he estado gastando saliva aquí estos minutos. Yo creo que este mensaje Dios lo tiene para aquellos que necesitan oír. Que Dios les llama a la obediencia antes de que sea demasiado tarde y las consecuencias de su pecado les alcancen. Con Dios no se puede. Buena noticia es que para quienes reconocemos la autoridad de Dios y respondemos con obediencia a Él, en contraparte, ¿qué nos aguarda? Grandes bendiciones del favor de Dios. ¿Amén? La obediencia y el sometimiento a la autoridad de Dios resultan en una vida victoriosa en Cristo Jesús. Termino con esto. Resumo todo lo que hemos dicho. 1. La autoridad sin igual de Dios demanda nuestra obediencia. 2. El reconocimiento de la autoridad de Dios se expresa más allá de las palabras. Dios pide acciones de obediencia. Y 3. No queremos formar parte de aquellos desobedientes, los cuales la autoridad de Dios desata ese doloroso castigo y juicio santo. No queremos ser de eso. Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies. Y si usted tiene a bien hacerlo, no para complacerme a mí, si usted tiene bien hacerlo delante de Dios, quiero que finalicemos este tiempo con una resolución. Una resolución audible delante de Dios, ahí donde usted está. Escuche lo que voy diciendo y si lo considera correcto y quiere responder al Padre, entonces dígalo fuerte. Ante ti, Señor incomparable, Dios de toda autoridad, me comprometo a vivir en obediencia, dando prioridad a tu perfecta voluntad por encima de la mía. Y decido hoy abrir mi oído a tu voz y renunciar a toda rebeldía para obedecerte más allá de mis palabras, porque sé que
que lo que pides de mí es para mi bien, y que no hay mayor camino de bendición que someterme a tu señorío. Hoy te digo, soy tu hijo, soy tu siervo, vivo solo para ti, y en mi vida, hoy y siempre, se hará como tú digas. Amén. Pero un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Padre. Te amamos y nos sometemos a ti. Que Dios continúe bendiciéndonos. Que sea una semana feliz y gloriosa para todos. Vamos a